We are competing in one of the toughest recruiting landscapes I've seen in over 33 years of service. This recruiting crisis certainly did not appear overnight and cannot be repaired overnight. Despite our success in fiscal year 2023, the Marine Corps continues to face the same challenges as the other services. These are historic lows in qualification rates, low propensity to serve, labor market challenges, and a fragmented media landscape. These have all had a compounding effect on the recruiting environment. Actualmente, Estados Unidos enfrenta una crisis poco discutida pero profundamente preocupante que podría amenazar su estatus como potencia militar. Cada vez hay menos jóvenes dispuestos a unirse a sus fuerzas armadas, en todas sus ramas. En 2022, el tío Sam tenía el objetivo de reclutar a 65,000 nuevos soldados, pero solo se alcanzaron 45,000, un 25% menos de lo esperado. Podrías pensar, no es tan grave. Bueno, es el peor año de reclutamiento de las fuerzas estadounidenses desde 1973. Aunque los resultados de 2023 no han sido tan desalentadores, aún son insuficientes, con 55,000 soldados incorporados frente a una meta de 65,000, un 15% por debajo de lo previsto. Los jóvenes de la generación Z, que es el grupo de personas nacidas a finales de la década de 1990 e inicios del 2000, parecen tener pocos incentivos para ingresar a una carrera militar. Si esto no cambia, es posible que Estados Unidos descubra en una década o menos que ya no puede mantener una fuerza militar del tamaño y distinción, la cual requiere casi 1,5 millones de soldados activos para funcionar eficientemente. No hay nada peor que tener las armas y tecnología de combate más poderosa, pero no tener a los suficientes operadores y soldados para mantenerla. Espero darme a entender, pero esto es algo alarmante para las altas esferas militares estadounidenses. Pero, ¿cuáles son las razones específicas de la disminución de reclutas en el ejército estadounidense? Bueno, en el video de hoy, sin filtros y sin temor a ser cancelados, exploraremos las diversas causas de este significativo desafío que inquieta tanto al Pentágono como a Washington. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. No hay una única causa que explique la crisis de reclutamiento de Estados Unidos. En realidad son diversos factores que se han unido para causar este grave problema. Uno de los motivos es la baja tasa de desempleo. El mercado laboral estadounidense se encuentra en uno de sus mejores momentos, con los índices de desocupación ubicados en torno al 3.5%. Si bien la escasa desocupación es una noticia positiva para Estados Unidos, el ejército tiene motivos para estar preocupado, pues históricamente ha reclutado a personas sin empleo, ofreciéndoles una carrera estable y un propósito en la vida con muchas prestaciones. La diferencial salarial también juega un papel importante. Actualmente, un recluta del ejército estadounidense gana alrededor de 23 a 26 mil dólares al año, mientras que un trabajo civil básico, como por ejemplo trabajar en un McDonald's, puede pagar de 30 hasta 35 mil dólares al año dependiendo la jornada laboral. Así que cuando alguien lo ve desde esta perspectiva, entiende que tal vez no es redituable ser un soldado. Y ya lo dicen muchos, si vas a entrar solo por dinero, probablemente termines decepcionado. Y estamos hablando del ejército más grande y poderoso del mundo. Pero este es solo un elemento, el tema es más complejo. También hay que mencionar que esta información del salario es un tanto engañosa, ya que no está tomando en cuenta que a pesar de no tener un salario enormemente alto, los militares estadounidenses tienen beneficios extrasalariales. Un militar estadounidense tiene seguro médico, comida y alojamiento, además de no tener que pagar por el uso de servicios de gas y electricidad, y ni siquiera por estudiar una carrera universitaria. Así es, el ejército puede pagarte una buena universidad. Muchos latinos sirviendo en las Fuerzas Armadas estadounidenses entran por estos beneficios que no solo los benefician a ellos, sino también a sus familiares directos. Aún así, evidentemente estas ventajas no han resultado suficientes para atraer a los suficientes reclutas, o mínimo los que Estados Unidos desearía tener cada año. Otro factor mencionado por militares y veteranos más tradicionales es la percepción de que la generación Z tiene un desagrado por el orden, la autoridad y las situaciones intensas. Si bien esto podría ser un prejuicio generacional, no se puede negar que la vida militar implica una estricta disciplina. Tú no te mandas, no eres dueño de tu tiempo, no puedes irte de vacaciones cuando quieras, puede haber líderes ineficientes a tu cargo y tienes constantemente entrenamientos rigurosos y hay periodos prolongados en el extranjero, en algunas ocasiones bajo condiciones de riesgo. Para las generaciones más jóvenes, el salario ofrecido no parece compensar estos aspectos de la vida militar. Las preocupaciones sobre el estrés postraumático, una condición que afecta a casi el 20% de los veteranos de las guerras en Afganistán e Irak,
También juegan un papel significativo en el rechazo al alistamiento, especialmente en un área donde las secuelas de la guerra son ampliamente conocidas gracias a las redes sociales, documentales y la información instantánea. Esta cuestión se relaciona con otro factor altamente relevante para comprender esta problemática: el ejército ya no goza de la popularidad de antaño. Actualmente, la población estadounidense desconfía casi más que nunca de las principales instituciones del Estado. Hay una percepción generalizada en muchos círculos sociales estadounidenses de que el país está en decadencia y que los principales responsables son el gobierno federal, el Congreso, el sistema educativo, la policía y sí, las Fuerzas Armadas. Pero esto no es algo nuevo. Por ejemplo, en los años 60 y 70, la era hippie, cuando Estados Unidos estaba involucrado en la guerra de Vietnam, la confianza en el ejército se desplomó por completo, llegando a un mínimo histórico. La gente simplemente no entendía por qué la nación se entrometía en un conflicto bélico en la otra punta del mundo, sacrificando la vida de decenas de miles de soldados para detener un enemigo lejano de un país que ni siquiera podían ubicar en el mapa la mayoría de los estadounidenses. Adicionalmente, la difusión de imágenes que exhibían crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses, incluyendo la destrucción de aldeas, matanzas indiscriminadas de civiles y violaciones, agravó esta desconfianza. A estos factores se añaden los testimonios de veteranos que, en muchos casos, expresan decepción y arrepentimiento por su participación en el frente de batalla. Estas voces aportan una perspectiva crítica que también influye en la percepción pública del servicio militar y, por ende, en la disposición de las nuevas generaciones en enlistarse. Como puedes ver, la situación es al menos compleja. Si los veteranos sienten tanto desdén por sí mismos y por el ejército, entonces, ¿qué queda para las generaciones más jóvenes? Los incentivos económicos para alistarse son bajos a percepción de los jóvenes estadounidenses, pero los emocionales son aún menores. Para solucionar su crisis, el tío Sam pensó que implementando una campaña de inclusión social, es decir, a reclutar personas provenientes de minorías étnicas y de la comunidad LGBT, sería la clave. Y esto llevó a comerciales de reclutamiento hechos por el mismísimo ejército estadounidense como este. Eventually standing at the altar to marry my other mom. Y probablemente pienses y me digas que no tiene nada de malo, pero déjame explicarte. Una importante razón por la que menos gente quiere ingresar a la vida militar es que tradicionalmente quienes han nutrido las filas del ejército y de otras ramas en Estados Unidos provienen de los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están realizando un esfuerzo para presentarse como una institución moderna, diversa y adaptada a la actualidad, un enfoque que a menudo se etiqueta como woke en el país. Esto en un intento de alejarse de la imagen de un centro exclusivo para hombres blancos estadounidenses y heterosexuales, usualmente de zonas rurales o de clase media baja, que desde siempre estos han sido la mayoría de las categorías de soldados dentro de las Fuerzas Armadas. Puede que pienses que no es así, pero las estadísticas son muy claras y aplicaría en otros países de una forma similar. En México, los que ocupan la mayoría igualmente son hombres morenos de clase media baja o baja que son heterosexuales. Sin embargo, este giro hacia un reclutamiento más inclusivo y woke en Estados Unidos se produce en un contexto donde aquellos más inclinados en podrían no alinearse necesariamente con estos nuevos valores y enfoques, y creo que tiene completo sentido. A pesar de que esta nueva imagen del ejército estadounidense ha sido bien recibida por algunos, también ha generado numerosos detractores, de hecho muchísimos. Las críticas apuntan a que esta estrategia representa un alejamiento de los valores familiares tradicionales sobre los cuales se fundó el país y que, en lugar de atraer a nuevos reclutas, podrían estar alienando su base tradicional. De esta manera, el esfuerzo del ejército por ser más inclusivo terminaría siendo, en el largo plazo, contraproducente. Y es que no quiero sonar como un drill instructor, pero lo que los soldados estadounidenses viven en el combate real en zonas de Medio Oriente y del mundo necesita una fortaleza mental y física absoluta. No hay tiempo de vacilaciones y caricias. Cuando las granadas y morteros explotan a tu lado, te das cuenta que lo duro y destructivo mentalmente de un entrenamiento militar es absolutamente necesario. Estás siendo endurecido mentalmente para enfrentar un enemigo imaginario que en algún momento se volverá real. Si no puedes ni siquiera tomar un escarmiento por un drill sergeant en el Basic Training, ¿cómo esperas no conmocionarte cuando ves cosas como lo que pasó en la retirada de Afganistán? Si no sabes qué pasó, te recomiendo verlo. Es simplemente brutal y desolador.
Muchos de los insurgentes y hombres de terror con los que combate Estados Unidos sienten un odio muy real hacia ellos. Cuando tienes a alguien que prefiere morir solo para matar a 1 o 2 soldados estadounidenses, estás ante un enemigo extremadamente peligroso. Y esto es algo que han dicho muchísimos soldados de élite que regresaron de zonas de guerra. Por consiguiente, los reclutas deben estar preparados para todo. Nada de niñerías, nada de suavidades. ¿En serio le vas a decir a Irán, China y Rusia que no comiencen una guerra porque tus soldados son blandos? Así no funciona el mundo real. El combate y la guerra de hoy en día son crudas y no tienen compasión con nadie. Solo hace falta ver la guerra entre Ucrania y Rusia, una brutalidad absoluta. Otra razón relevante por la que el reclutamiento en Estados Unidos está disminuyendo enormemente tiene que ver con la propia selectividad del ejército. Los ciudadanos estadounidenses entre 18 y 25 años, idealmente en edad para enlistarse, frecuentemente no cumplen con los estándares requeridos. Informes del Departamento de Defensa indican que cerca del 77% de los jóvenes no están en condiciones de servir debido a deficiencias físicas, psiquiátricas, intelectuales y por antecedentes penales. Y aquí no incluimos el masivo bullying y acoso sexual en las bases militares de todo el país. Ahí está el caso de Vanessa Guillén. De verdad que hay criminales y depravados con uniforme en muchas de las bases militares estadounidenses, y no es un problema menor. De hecho, es solo una razón más para no unirse. De igual forma, un obstáculo significativo es la obesidad, un problema prevalente en Estados Unidos. La condición física es fundamental en el ejército y la obesidad puede impedir superar los rigurosos entrenamientos físicos. Además, la generación Z está notablemente afectada por trastornos de salud mental como ataques de pánico, ansiedad crónica y depresión, lo que los hace menos idóneos para manejar armas en situaciones de alta tensión. También es cada vez más común que los jóvenes tengan antecedentes criminales, aunque se trata de delitos menores como conducir alcoholizados, hacer pintadas en la calle u orinar en lugares públicos. El ejército es terminante en este sentido. No quiere convertirse en un reformatorio para delincuentes juveniles, ni que sus poderosas armas caigan en manos de gente que no se va a tomar en serio el trabajo. Como si todo esto no fuese suficiente, desde el lado intelectual, los aspirantes a las diversas ramas del ejército también tienen serias dificultades para superar el examen de admisión, la prueba de aptitud vocacional de las Fuerzas Armadas, mejor conocida por sus siglas en inglés, ASVAB. Esta es una evaluación escrita de opciones múltiples y tiene una duración de 3 horas. Dependiendo del puntaje que se obtenga en ella, se determina a qué rama de la institución militar se está calificado para ingresar e incluso en qué área. Los conscriptos suelen quejarse de su dificultad y las estadísticas muestran que a lo largo de los años los resultados son cada vez peores. Por supuesto, esto se relaciona con una problemática diferente, que es la calidad del sistema educativo estadounidense y su incapacidad para formar estudiantes preparados para el mercado laboral, entre otros factores que podríamos estar discutiendo durante horas. Como puedes ver, hay distintos factores que explican la crisis de reclutamiento, y algunos de ellos tienen sus raíces desde hace décadas. Si bien el Departamento de Defensa es consciente del problema y tiene un diagnóstico bien elaborado, no tiene para nada claro las medidas a tomar para solucionarlo. Por lo pronto, el ejército ha empezado por bajar su vara y eliminar algunos de los requerimientos obligatorios a la hora de alistarse. Por ejemplo, antes era común que los candidatos fueran rechazados por estar tatuados. En la actualidad, las fuerzas son más flexibles y lo aceptan a menos que estos sean demasiado llamativos o que muestren consignas políticas expresas. El tío Sam también se ha puesto más permisivo con respecto a los exámenes ASVAB. Cuando se falla la evaluación por pocos puntos, el aplicante puede obtener una exención, es decir, una especie de permiso excepcional que lo habilita a unirse al ejército sin importar su resultado en la prueba, lo cual muchos no miran con buenos ojos. Esto plantea una cuestión crítica. ¿Es prudente que las Fuerzas Armadas estadounidenses, una de las más poderosas del mundo, reduzcan sus estándares de reclutamiento? Bueno, seamos claros, la necesidad de Estados Unidos de contar con soldados profesionales es crítica si se desea mantener su posición como una potencia militar, pero no puede depender de personas sin preparación, sin disciplina, con problemas psiquiátricos y que son potencialmente peligrosos para sus compañeros y para ellos mismos. Incluso si los ingresantes no tienen el talento ni la vocación de servicio, patriotismo o los valores militares básicos, lo más probable es que permanezcan en el ejército unos pocos años y luego lo abandonen solo aprovechando los beneficios extrasalariales. Y esto es una realidad. Puedes ver cientos de videos donde les preguntan a los reclutas de la Marina o el ejército estadounidense, usualmente muy jóvenes, por qué se unieron. Y un gran número contestará que fue solo por los beneficios extrasalariales para ellos y su familia.
Es imposible constituir una tropa profesional eficiente y disciplinada a largo plazo de esta manera. No obstante, la calidad no lo es todo. El Pentágono necesita cantidad para cubrir todas sus bases alrededor del mundo. Eso también es una dura realidad y el dilema central. ¿Cómo equilibrar la necesidad de calidad con la de cantidad? La respuesta no es nada sencilla y plantea desafíos significativos para la estructura y el futuro del ejército estadounidense. Una de las estrategias astutas implementadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es brindar atractivos beneficios a sus soldados más veteranos, especialmente aquellos en el rango de edad de 35 a 40 años que están considerando el retiro. Estos soldados, con años de servicio eficiente y un conocimiento profundo de los valores y operaciones de la institución, son extremadamente valiosos. En respuesta, el ejército, la marina y la fuerza aérea han optado por ofrecerles nuevos contratos con términos extendidos que incluyen sueldos más elevados, mejores prestaciones y beneficios financieramente significativos. Esta táctica no solo reconoce y recompensa su dedicación y experiencia, sino que también incentiva a estos miembros experimentados del personal a continuar en las Fuerzas Armadas, contribuyendo con su pericia y liderazgo. En resumen, se trata de los grandes al rescate, pero esto a menudo no es suficiente. Un soldado que ha dedicado 20 años de servicio y ha participado en múltiples misiones en zonas de conflicto, eventualmente puede sentir que ha llegado el momento de decir ya es suficiente, especialmente cuando cuenta con la seguridad de una pensión militar que le permite disfrutar del resto de su vida. Este deseo de retirarse después de una larga carrera de sacrificios y desafíos es completamente comprensible. Otro aspecto fascinante que merece ser destacado es la variedad de campañas emprendidas por las Fuerzas Armadas estadounidenses para atraer a jóvenes prometedores a sus filas, ya sea en el ejército, la marina o la fuerza aérea. Quizás hayas notado que estas instituciones han patrocinado una gama de eventos, desde artes marciales mixtas, incluyendo la UFC, hasta deportes extremos, competencias de atletismo de alto rendimiento como maratones, Ironmans o eventos de CrossFit, e incluso un equipo de eSports denominado US Army eSports, compuesto por gamers que forman parte formal del ejército y reciben financiamiento directo de él. Y esto es solo la punta del iceberg. Estas iniciativas, que abarcan cientos o incluso miles de eventos anualmente, tienen una lógica bien definida detrás. El ejército, la marina, la fuerza aérea, la Guardia Nacional y otras ramas militares participan activamente en estos eventos no solo para aumentar su visibilidad, sino también para captar la atención y estimular el sentimiento patriótico entre hombres y mujeres ya involucrados en actividades como las artes marciales mixtas, deportes extremos o actividades físicas intensas. Estos individuos suelen tener las cualidades físicas y mentales ideales para adaptarse a la vida militar. Claro, no estoy generalizando, no siempre es así, pero creo que todos podemos estar de acuerdo que encontrarás más reclutas en estos eventos que en otros. Estas estrategias reflejan un esfuerzo consciente y creativo por parte de las Fuerzas Armadas para conectarse con potenciales candidatos en espacios donde se encuentran naturalmente. Sin embargo, parece que estas enormes campañas con las empresas más grandes y prestigiosas del mundo no han sido suficientes, y las implicaciones de esta crisis de reclutamiento podrían ser aún más graves en tiempos de conflicto, ya sea con China por Taiwán, con Corea del Norte, con Irán u otro conflicto de gran escala. En tales circunstancias, las opciones se reducen, y en el caso hipotético de que Estados Unidos se vea involucrado en una guerra a gran escala de este tipo, no sería descabellado pensar en un regreso al servicio militar obligatorio e incluso en el peor de los casos, un draft, que se refiere a un llamado a ciertos sectores de la población joven para unirse a las filas del ejército. Esto es poco probable, pero no imposible. Si no, pregúntenle a Ucrania. Aunque esta práctica cesó hace casi 50 años en Estados Unidos, como dice el refrán, en tiempos desesperados, medidas desesperadas. La actual crisis de reclutamiento es una preocupación mayor tanto para las Fuerzas Armadas como para el gobierno de Estados Unidos, haciendo patente la urgencia de implementar soluciones. En este video no tocamos el 100% de la complejidad que acompaña esta crisis. Aún hay tiempo para revertir esta tendencia, pero el futuro de las Fuerzas Armadas estadounidenses se presenta más incierto que nunca en su historia. Si la situación sigue este camino, la crisis solo se acrecentará y los riesgos de esto pueden ser muy grandes. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.